cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Oye, mira ese que viene allá. Un cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Programación Evangélica Cristiana presenta su programa Dios habla hoy, dirigido por la pastora Silvia Salvatierra, todos los viernes de 18 horas a 19 horas, a través de su radio TV online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Gracias, muy buenas noches, amables oyentes, televidentes de esta su estación preferida de prensa, el Despertar Informativo, su RTV Online, La Propia, la nueva imagen informativa digital. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que siempre están conectados a nivel local, nacional e internacional, a los 53 grupos que hoy se anexan y con ello están llevando y escuchando la palabra divina. Bienaventurados los hombres de buena voluntad en este día y en todos los días de nuestros amaneceres, atardeceres y anocheceres. 2 de Timoteo, en su libro 4, nos dice en su versículo 2, predica la palabra, ocúpate en ella, urgentemente en tiempo favorable, en tiempo dificultoso, censura, corrige, exhorta, y con toda gran paciencia y arte de enseñar. Bienvenidos a esta su programación evangélica y con ello quiero decirles de todo corazón a todos nuestros hermanos cristianos que están viendo esta programación y que de paso ustedes deseen comentar con la hermana pastora evangélica, hoy más que todo Silvia Salvatierra siempre nos dará ese mensaje que nos dará ese gran satisfacción de poder contar en cada uno de nosotros con Dios. Hoy habla Dios. Bienvenidos. Esta es su programación. Adelante, estudios. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, permítenos honrarte y bendecirte una vez más por todo lo bueno que tú eres. Nos has dado vida en este día. Nos permites estar aquí para llevar el mensaje de la palabra, la enseñanza de tu palabra, y con todo mi corazón quiero agradecerte y decirte gracias, mi Dios. Invoco al poder del Espíritu de mi Señor para que con su gran poder su palabra pueda fluir a través de estas ondas de la radio, Señor, mi amado Dios, y los corazones que ahora mismo van a escuchar la palabra puedan ser edificados, que tú fortalezcas, ilumines, ayudes a todo aquel que está desanimado, caído, desalentado. Te pedimos misericordia, Padre, y rogamos en el dulce nombre de tu Hijo maravilloso Jesucristo, porque dice tu palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Te pedimos, Padre, en Cristo Jesús, el Señor de gloria, que tú hables a nuestros corazones. Henos aquí, palabra de Dios y no palabra de hombre, y que tú puedas liberar al cautivo, sanar a los que están heridos, levantar al caído, fortalecer al débil. Oh, mi amado Dios, que las almas puedan salir de la autoridad de las tinieblas y puedan venir al reino de Jesucristo. Te lo pedimos en estos tiempos, Padre, donde tu palabra dice, id por todo el mundo y predicad, predicad a tiempo y fuera de tiempo. Para nosotros es enorme gozo y alegría y una bendición tan grande poder llevar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos eternamente
y para siempre. Ponemos en tus manos este tiempo, creyendo que nuestro Cristo glorioso va a ser exaltado, va a ser glorificado. Nosotros predicaremos tu palabra. Te agradezco por cada hermanito, hermana preciosa que está orando ahora mismo del Ministerio Evangelístico Jesús, Fuente de Vida Eterna. Te lo agradezco, Padre, y te pido que un espíritu de oración mayor pueda estar en ellas, pueda fluir a través de tus siervas, orando por cada alma, por cada vida, por cada corazón que está atento al mensaje de la palabra. Tu palabra maravillosa dice que no vuelve vacía la palabra que tú envías, que esa palabra que hoy nos vas a dar pueda producir fruto al 50, al 60, al 100 por uno. Todo te lo pediremos siempre en el nombre de Jesucristo, creyendo que el Espíritu de mi Señor tiene libertad para hacer conforme a Él le place. Gracias, mi Señor, en Cristo. Amén. Estamos muy agradecidos, verdaderamente, como la cita bíblica maravillosa que exponía el licenciado. Es tiempo de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de exhortar, de llevar a las personas a la reflexión. Por eso estamos una vez más aquí muy contentos y contentas de predicar la palabra a través de su programa Dios habla hoy. Y pues por esta, su radio amiga, la propia, su radio en TV, verdaderamente en TV Online y en YouTube. Gracias a todos ustedes que nos miran, amigos, amigas, los bendecimos. Y una vez más vamos a meditar en la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice el Señor Jesucristo, porque es el centro de nuestra enseñanza. Jesús es el motivo de nuestra existencia. Llevábamos una enseñanza, unos programas un poquito más atrás, no recuerdo qué programa fue, donde enseñábamos que Jesucristo es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra, como Jesús habitó en medio de nosotros, Él nos dejó unas maravillosas enseñanzas que hacemos bien en oírlas. Dice el Señor Jesucristo: el que tiene oídos para oír, oiga. Escuchemos qué dice en el libro de Lucas, qué nos dice el maestro. En el libro de Lucas, capítulo 13, dice así, el versículo 22 en adelante, su palabra dice así. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Meditemos brevemente en las maravillosas palabras del Maestro, de Jesús de Nazaret. ¿Qué nos decía empezando la lectura? Que Jesús iba por ciudades, por aldeas y se encaminaba a Jerusalén. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Qué hacía? ¿Qué más hacía? Jesús sanaba. ¿Qué más? Liberaba. El Señor Jesucristo vino a la tierra a enseñarnos las verdades del reino celestial. ¿Qué más dice? En el siguiente versículo dice que alguien de la multitud alzó la voz y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Una pregunta
que le hacen al divino maestro, alguien entre las personas y todas que estaban, las multitudes que lo seguían al Señor, le preguntan si son pocos los que se salvan. Podríamos mirar, casi podríamos decir que esta pregunta se puede entender en 4 maneras. Una puede ser una pregunta capciosa, otra puede ser le hace la pregunta curiosamente, otra puede ser que le hizo la pregunta por temor y otra puede ser de una manera personal. El hombre, la persona que le dijo, puede ser que le preguntó de una manera personal. Una pregunta capciosa porque siempre estaban procurando, aquellos que rechazaban las enseñanzas de Jesucristo, siempre procuraban tentarle para ver de qué manera lo encontraban en algún error, en alguna cosa que no estaba dentro de lo correcto y poderlo perseguir y poderlo atrapar y llevarlo a un juicio. Entonces siempre estaban buscando cómo tentarlo. Puede ser de una manera curiosa también, ¿no? Escuchando las enseñanzas de cuántos son los que se salvan, hay muchas personas que tienen esa curiosidad. ¿Cuántos son los que se salvan o quiénes se salvan? Son pocos los que se salvan, la pregunta. A veces estamos más interesados por mirar quiénes se salvan que por mirarnos a nosotros mismos. Y lo que el Señor verdaderamente no le contesta a este hombre, no le responde de una manera directa a su pregunta, pues el Señor Jesucristo no estaba en la tierra puesto para satisfacer curiosidades, sino todo lo contrario. Él quería despertar las conciencias de las personas. Él no estaba puesto para la pregunta que me hacen curiosamente y yo voy a responder a cualquier curiosidad. No, Jesucristo tenía el poder, porque era y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. El Señor tenía el poder para saber lo que pensaba, entender lo que hablaba, y él sabía si era una pregunta un tanto capciosa, si era una pregunta curiosa o si era porque podía ser también una pregunta temerosa. No son pocos los que se salvan. Aquella persona que hizo la pregunta posiblemente se daba cuenta de que las enseñanzas de Jesús eran demasiado altas y sus mandamientos demasiado estrictos y el mundo demasiado perdido, demasiado malo para verdaderamente tratar de guardar y de obedecer unos mandamientos, unos principios tan altos. Puede ser de una manera temerosa, le pregunta, son pocos los que se salvan, como puede ser de una manera también personal, son pocos los que se salvan, ¿qué me va a pasar a mí? Pero la respuesta del Señor me maravillo y me fascina. Dice la Escritura que un día a Jesucristo le preguntaron los escribas, los fariseos, porque siempre eran los grupos religiosos aquellos que lo perseguían, tratando de encontrar alguna respuesta mala, negativa, para poderlo acusar. Y dice que le preguntaron al Señor Jesucristo si era lícito dar tributo a César o no. Entonces el Señor Jesucristo, con la sabiduría que solo Dios tiene, como Él es Dios, solo de Él pudo salir esa gran sabiduría, le dice a quienes le preguntaban, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque el Señor sabía que hipócritamente le estaban haciendo esa pregunta, si era lícito darle tributo a César o no. Y el Señor le dice, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Y ellos le mostraron una moneda y le dijeron, el Señor le pregunta y le dice, ¿de quién es la inscripción que está aquí? Y ellos respondieron, de César. Entonces el maestro le dijo, pues dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. A Dios siempre debemos darle la alabanza, la adoración, el respeto, la honra, porque es nuestro Dios invisible, que no lo vemos, pero es innegable que lo sentimos en nuestros corazones. Entonces, mire que el Señor no le responde directamente a la pregunta. El Señor le responde de la siguiente manera y le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia
se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿A qué nos llama el Señor? Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. En la misma palabra de Dios, en el libro de Mateo, dice, escuche lo que dice, en el libro de Mateo capítulo 7, el versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. ¿A qué nos llama el Señor? A entrar por la puerta estrecha. Lo mismo que le responde a aquel que le hizo la pregunta en el libro de Lucas. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Hay mucha gente que ya ha escuchado la palabra de Dios, que muchas veces han servido en el reino del Señor. Sin embargo, se han apartado, se enfriaron, y hoy, lamentablemente, en vez de ir esforzándose por entrar en esa puerta estrecha o angosta, están ahora en la puerta ancha. ¿Qué representa la puerta estrecha? Es como si para poder entrar al reino de Dios hay una puerta que no es tan fácil entrar. ¿Y por qué no se hace fácil? Porque tenemos que ir muriendo a este mundo, a las prácticas mundanas, a lo que el mundo nos ofrece. Hace pocos días celebraban Halloween, se celebraba el Día de los Muertos. Bíblicamente, a la luz de la palabra, no existe Halloween, Día de las Brujas. Todo lo contrario, el Señor en su palabra condena todo acto de brujería, de hechicería, de macumba, de espiritismo. El Señor condena. Tampoco hay el Día de los Muertos, porque la Biblia, la palabra de Dios dice, está destinado que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Por lo tanto, son dos fiestas totalmente paganas. Y en ese paganismo, de alguna manera, nosotros también venimos un día. Aquí en nuestro país hasta feriado hubo todos estos días, celebrando una fiesta que verdaderamente, a la luz de la palabra de Dios, no glorifica, no exalta al Dios viviente, no glorifica al Cristo resucitado. Todo lo contrario, son fiestas que se van contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces hay mucha gente que dice, a mí me agrada el evangelio, no, pero a mí no me quiten mi fiesta tal o tal cosa. Yo le decía un día a un varón, le predicaba la palabra y luego le decía, ojalá llegue el día en que aquí en Ecuador sea abolida la quema de años viejos. Porque ¿cómo usted puede creer? Le digo que en medio de un mundo tan contaminado, en aquel día lo único que hacemos es quemar tanto palo, tanto plástico, tanto cartón, tanta cosa. Y lo único que estamos haciendo es contaminando más el ambiente, y aparte de contaminar, queda madera, pedazos de madera, quedan clavos y los vehículos se dañan, las llantas se pinchan y tantas cosas que suceden. Y es una fiesta, yo le decía al hombre, y principalmente me gustaría que fuese abolida porque es una fiesta que no le rinde tributo a Dios. Entonces él me manifestaba y me decía, ay no, mire, usted me gusta como usted habla, pero la verdad es una, que a mí no me quiten esas fiestas porque son tradiciones en nuestra nación. Pueden ser tradiciones, pero cuando ya conocemos la palabra de Dios, recuerda el mensaje de la semana pasada en el libro de los Hechos, cuando el Dios Todopoderoso nos decía en el libro de los Hechos, yo recuerdo que leíamos una maravillosa porción cuando decía el Señor en su palabra, decía que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere Dios? Pasar por alto todos estos tiempos, estos años de ignorancia que hemos tenido. Y Dios, ¿a qué nos está llamando? A arrepentirnos. Ya no quiere que hagamos fiestas tan paganas, y aunque sean nuestras
tradiciones, y aunque ya la tengamos por costumbres establecidas en nuestras naciones, Dios nos llama a arrepentirnos. Si son fiestas en las cuales Dios no es glorificado y no traen bendición al ser humano, ¿para qué practicar esas fiestas? Por eso dice Dios, habiendo pasado los tiempos de habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Y de qué nos hablaba en el versículo anterior en el libro de los Hechos 17 que leíamos? Nos hablaba de la idolatría. Dice, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, a plata, a piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Dios nos llama a través de su palabra a arrepentirnos y ya no ser idólatras. Asimismo, si hay costumbres que son tan paganas en nosotros, Dios nos está llamando a ¿qué? A arrepentirnos. Él quiere pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo aquí. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de los cielos hay que ir dejando todos esos paganismos, fiestas donde Dios no ha sido glorificado, rituales donde verdaderamente en vez de traer la presencia de Dios, lo que hemos traído es presencia demoníaca. Han venido muchos demonios a las vidas de las personas, han sido gente atormentada. Yo misma he ministrado personas que edifican estos años viejos y que están atormentadas, están viendo bultos, están escuchando pasos. En alguna ocasión un varón me dijo, yo me he dedicado a hacer los años viejos, que esto, que el otro, y le dije que era algo demoníaco. Usted se da cuenta, todos esos años viejos que hacen, le hacen los peores demonios con cacho, con rabo, al chuki, le hacen tantas cosas que yo a veces, algún día y en algún momento de mi vida, de alguna manera yo también celebré esas fiestas, pero Dios en su misericordia me corrió el velo, me ha hecho entender y Dios me ha guiado y me ha llevado para que yo me arrepienta y como dice su palabra, ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Claro, yo era una ignorante. Yo no sabía que con todas estas prácticas de fiestas yo celebraba el Día de los Muertos y tantas fiestas más que celebré paganas. Yo ignoraba que verdaderamente estas fiestas no traían tributo a Dios. No rendían culto al Dios viviente. Es más, como era una religiosa, yo adoraba a un Dios muerto. Iba a la iglesia que yo era, pues de la religión tradicional, hacía mi ritual y después que hacía mi ritual salía a mentir, salía a jurar por el nombre de Dios. Hacía tantas cosas que estaban totalmente contrarios a lo que Dios había establecido en su palabra. Por eso es que Dios nos dice y nos llama a entrar por la puerta estrecha. ¿Para qué? Para que podamos, como dijo Cristo, para poder entrar en el reino de los cielos. Recordemos algo, que Jesús de Nazaret, cuando estuvo aquí en la tierra, especialmente le predicaba ¿a quiénes? A los judíos. ¿Por qué a los judíos? Porque él era judío. Y como él era judío, él vino a predicarle y de manera especial a enseñarle ¿a quiénes? A su pueblo judío. Pero como dice el libro de Juan, que a los suyos vino, y dice, y a los suyos vino, mas los suyos no le quisieron. Jesús vino con un propósito aquí a la tierra, de predicarle a los suyos, a los judíos. Pero como los suyos no lo quisieron, lo rechazaron, dice la palabra de Dios en el mismo evangelio de Juan 1:12, creo que es capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros ahora por la fe en Cristo? Por habernos arrepentido de nuestros pecados, habernos arrepentido de todas estas idolatrías, de todas estas fiestas paganas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros por el arrepentimiento? El Señor nos ha hecho hijos del Dios vivo. Ahora tenemos la fe en Cristo, como a los suyos vino y los suyos no le quisieron, lo rechazaron. Nosotros los gentiles, por la gracia de Dios, hemos abierto el corazón y hemos entendido que hemos estado haciendo cosas que a Dios no le agradan. Bendito y bienaventurados aquellos que se han arrepentido de corazón. Por eso dice, cuando el padre de familia se levanta y cierra la puerta, dice, entonces estarán afuera y empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él responderá y dirá, no sé de dónde sois.
Claro, uno de los que más habían y conocían al Dios viviente era el pueblo de Israel, la nación judía, el pueblo hebreo, porque Dios había una sola nación a la cual se había revelado y se había manifestado. Al mundo entero Él se había manifestado a través de su obra, de su creación. Todas las obras, todo lo que Dios había hecho estaba expuesto ante toda la maravilloso que Dios ha creado. Ha creado los cielos, ha creado la tierra, ha creado los mares. Todo lo que hay en ellos ha sido creado por el Dios Todopoderoso, por el Dios y Padre de nuestro gran Señor Jesucristo. Pero nuestro Dios maravilloso se había revelado, su misma gloria, su misma presencia se había manifestado a una sola nación, al pueblo judío. Y el pueblo hebreo, el pueblo judío, era el único pueblo sobre la faz de la tierra que esperaba un Mesías, que esperaba que venga a la tierra un ungido. Y usted me puede preguntar y puede preguntarse y decir, ¿y por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo aceptaron? Si era el ungido de ellos o el Mesías de ellos. ¿Por qué? Hay muchas causas. Sus corazones se endurecieron. Ellos en ese tiempo estaban esclavos de una nación. Había una nación que en ese tiempo era muy poderosa, los romanos, y los romanos tenían en esclavitud al pueblo o dominaban al pueblo judío. Entonces, ¿qué esperaban los religiosos y todos los que esperaban el Mesías? ¿Qué era lo que ellos verdaderamente esperaban? Un Mesías que venga con una espada y mate y destruya, una espada poderosa. Posiblemente si venía mi Jesús en un maravilloso caballo volando desde el cielo, ellos iban a creer. Pero nuestro Cristo maravilloso no vino así, vino y nació en un humilde pesebre. Era el hijo aparentemente, según lo que veían los judíos, era el hijo del carpintero José, de María. Creció de una manera muy sencilla hasta que Él aparece en su maravilloso ministerio, que como el Evangelio de Lucas nos dice, cuando tenía como 30 años, Él aparece para enseñarnos, predicar las maravillosas buenas nuevas de salvación, sanar, liberar y hacer todas las maravillas que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Entonces, el pueblo judío no le creyeron porque lo vieron humilde, lo vieron sencillo. Ellos esperaban un Salvador poderosísimo y Jesús es y será todopoderoso. Lamentablemente no pudieron ver la gloria de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus corazones se cerraron, se endurecieron. Eran muy conocedores de la palabra de Dios, del antiguo pacto, la antigua ley. Ellos conocían el Antiguo Testamento y eran muy estudiosos, especialmente los fariseos, los escribas, gente muy docta, pero no aceptaron ni siquiera por los milagros, porque Jesucristo hubo un momento en que les dijo, si no creéis a mis palabras, creed por las obras. Es decir, los ciegos ven, los cojos andan, gente que había nacido paralítica desde que nacieron, fueron así. Jesús vino y los hizo caminar. Ciegos de nacimiento los hizo ver. Mudos, personas que no hablaban, las hizo hablar. Gente con enfermedades mortales como la lepra, los sanó. Él ha sido, es y será muy poderoso, porque es Dios encarnado. El verbo, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora Él nos llama a entrar por la puerta angosta. Llegará el momento en que se cerrará la puerta. Ahora la puerta para entrar en el reino de los cielos se ha abierto para el pueblo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? El resto de naciones. Sacamos a Israel, el resto de naciones sobre la faz de la tierra se las conoce a la luz de la Biblia como los gentiles. ¿Qué hace cuando el pueblo judío rechaza a Jesucristo? No todos, muchos o un grupo poco minoritario, pero fueron muchos igual, creyeron en Él, pero toda la nación no creyó en Él. Y especialmente los que estaban en liderazgo, los religiosos del tiempo de Cristo, que tenían poder de alguna manera, aún con el pueblo romano, aunque estaban bajo ese yugo de los romanos, y ellos esperaban eso, que los libere de esa esclavitud, que mate, destruya, acabe con el pueblo romano, que los saque de esa esclavitud. Pero Jesucristo vino más que a liberarnos de la esclavitud física,
a liberarnos de la esclavitud espiritual. Ellos eran esclavos espiritualmente ¿de qué? Del orgullo, de la altivez, de la soberbia, de la rebeldía. Ellos eran esclavos espiritualmente. Y aunque veían como principal la esclavitud física que atravesaban, no era lo principal. Porque cuando tú tienes al Hijo de Dios, puedes estar en esclavitud física, pero si espiritualmente Él te ha hecho libre, aún esa esclavitud tú la pasas con paz, hasta el momento en que Él por completo te libere aún físicamente. Mire usted, entonces Él vino a predicarles a ellos. Y es por eso que la puerta se cerrará. Y dice, más adelante dice, y os dirá, os digo que no sé de dónde sois, porque entonces, dice, comenzarán, les dice Cristo, y dirán, delante de ti comimos, delante de ti bebimos, y en nuestras plazas, dice, y en nuestras plazas enseñaste, pero yo les diré, no sé de dónde sois. Esto se puede aplicar para el pueblo judío, para aquellos que no creyeron. Tú viniste a nuestras plazas, enseñaste, tú predicaste y esto y aquello, pero el Señor les dirá, no os conozco. ¿Por qué? Porque no abrieron sus corazones para creer y aceptar que Jesús es el enviado, el Mesías, el ungido de Dios, que vino a la tierra a salvar al hombre pecador. Agradezco a Dios porque me ha ayudado Él corriéndome el velo para que hoy yo pueda entender y creer que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y mire, y dice, entonces yo les diré, no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros hacedores de maldad. Y usted se imagina cuando la puerta espiritual, la puerta del reino de la eternidad se cierre y las personas queden excluidas, comenzando aún por los judíos que no creerán y que no creyeron. Qué dolor, qué tristeza, porque Jesús está hablando aquí espiritualmente. La puerta del cielo está abierta ahora para nosotros los gentiles. Todos los pueblos de la tierra hemos escuchado el evangelio eterno, pero Dios nos llama no solo a escucharlo, a obedecerlo. Llegará el momento en que la puerta para el pueblo gentil se cerrará. ¿Cuándo se cerrará? Cuando el Señor Jesucristo nos arrebate de aquí de la tierra, ya arrebate al remanente que sí cree, que ha obedecido, que ha luchado por guardar sus mandamientos. Cuando Él nos arrebate, la puerta se abrirá para los judíos. Eso está escrito en el libro de Romanos. Por ahora, como ellos lo rechazaron, de alguna forma la puerta está cerrada. Eso no implica que haya un judío en este tiempo que crea en Jesucristo y por estar cerrada la puerta ellos no se salven. No, la puerta es Cristo. Jesús es la puerta. Basta que cualquier judío crea en Jesucristo ahora, mañana, en estos tiempos y será salvo. Así como nosotros los que éramos gentiles somos salvos hoy, también pasará con el pueblo judío. Pero hay un poco más abajo, dice, allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, dice el Señor. Escuchó, dice el Señor en su palabra, allí será el llanto, el lloro, el crujir de dientes. Claro, esas cosas van a suceder. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente el cielo, la eternidad se abra. ¿Y qué dice? Será el llanto y el crujir, porque ya no estarán en la eternidad, en la gloria de Dios, en el reino de Dios. Ahora aquellas personas que no quisieron creer, que no aceptaron a Jesucristo, irán al lago de fuego. Porque dice, y veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, sentados con los profetas en el reino de Dios. ¿Por qué toca Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué? Porque cuando aún nosotros oramos y decimos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, ¿qué estamos declarando y confesando? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque todos estos profetas y todos estos patriarcas están vivos. El Señor los ha resucitado y ahora viven. Por eso Jesucristo les dijo, cuando les hicieron una pregunta, les dijo, ustedes ignoran las escrituras,
porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel. Él es el Dios de los vivos y no de los muertos. Dios está vivo. Dios vive para siempre. Y si alguien dice, yo no quiero creer, no crea, no importa. No por eso Dios deja de ser Dios. Dios seguirá siendo Dios. Y Él vive. Y lo que Él espera es que nos arrepintamos, que nos volvamos y que entendamos que el único que Él ha establecido para salvación del hombre se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. La Escritura así lo dice, que es el único que Dios estableció para que nosotros podamos alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque Él viene sin pecado, sin mancha, se entrega por amor a nosotros, va a una cruz por amor a nosotros, es sepultado por amor a nosotros, pero al tercer día se levanta vivo de entre los muertos. Al levantarse vivo, tiene todo el poder y toda la autoridad para levantar vivos a todos aquellos que muramos. Nos levantará vivos de entre los muertos, porque Él vive y ahora Él es el autor de la vida y Jesús tiene en sus manos las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Ya la muerte no se enseñorea, ya lo hemos enseñado. Y dice, será el llanto y el crujir de dientes, porque vendrán, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas en el reino de Dios, para el pueblo judío. Pero luego miren lo que dice Jesús, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Cuando dice el Señor Jesucristo, y vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, ¿a quiénes se refiere? A los que éramos gentiles. Vendrán de oriente, de occidente, de norte, de sur. Todas las naciones de la tierra han escuchado y escucharán el evangelio, porque una de las maravillosas cosas que Jesucristo nos dejó establecido es que será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Todos los pueblos, lenguas, tribus, naciones que hay sobre la faz de la tierra escucharán, y hemos escuchado el santo evangelio del Señor. Pero no todo mundo ha procedido a arrepentirse. Hay mucha gente que ha oído, pero no han tenido la fe de Dios y no han creído. No han querido, han preferido continuar con su religión tradicional, con sus costumbres, con sus ritos, con sus rituales y sus tradiciones, antes que obedecer el santo evangelio. Yo le agradezco a Dios, porque de aquí, de donde es el llanto y el crujir de dientes, de ahí me sacó el Señor. Mire, si aquí nosotros leemos por un momento, este es un pasaje muy profundo, pero yo quisiera leerlo por un momentito. Aquí en el libro de Lucas, escuche usted lo que dice el Señor. El Señor Jesucristo dice así. Hay un pasaje maravilloso que dice la Escritura de esta manera. En el libro de Lucas 16, el pasaje se titula El rico y Lázaro. Es profundo, posiblemente no lo alcance a meditar, pero yo quiero tocar. Mire el lugar donde van las personas que verdaderamente prefieren morir en su ley, en sus carnalidades, en sus maldades, en sus odios, no perdonar. Y las personas que son humildes y se arrepienten y le permiten a Dios que los cambie. Dice, había un hombre rico, estoy leyendo Lucas 16, el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Hasta ahí un momentito. El Señor Jesucristo nos habla. Esto para mí no es una parábola, porque cuando es una parábola la misma Escritura lo dice y entonces les habló la parábola. Para mí esto es un hecho real. Jesús está hablando de un hecho real.
¿Y cuál es esta historia real que él nos narra? Dice, pone dos, como que un contraste, un rico y el pobre. El rico dice que hacía banquetes con esplendidez, se vestía de púrpura, era un hombre que lo tenía todo en la tierra, pero había otro que era pobre y se llamaba Lázaro. Y dice que el pobre más bien tenía llagas, no tenía nada, y que estaba siempre cerca de la puerta del rico esperando a ver qué caía de su mesa, qué botaban para él poder cogerlo. Es decir, era un hombre que no tenía nada en la tierra, más bien tenía una dolencia, una enfermedad, una llaga, que aún los perros venían y le lamían, dice. Era totalmente un hombre humilde, un hombre pobre. Aquí sí hablamos ya de una pobreza física, pero también era pobre espiritualmente, porque nunca renegó, nunca dijo esta enfermedad, nunca llevaba su enfermedad con tranquilidad y solo esperaba pues que cayera algo de la mesa del rico. En cambio el rico lo tenía todo lo que el mundo hoy en día codicia. ¿Por qué cree que hay tanta corrupción en los países y especialmente en nuestro país? Porque aman el dinero, adoran el dinero, lo adoran más que a Dios, más que a nada, más que a su propia familia. Adoran el dinero, adoran las cosas materiales. Quieren tener y como dice Eclesiastés, el hombre nunca se sacia, nunca se van a saciar. Porque anhelan y quieren y adoran las cosas materiales, el dinero. Y escuche, este hombre lo tenía todo. Ahora va a ver usted que muere el rico y muere el pobre. Dice, aconteció un día que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico que era, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Escuchó? Murió el rico y murió el pobre. Del pobre dice la palabra de Dios, aconteció que murió el mendigo, murió el pobre, murió el que era muy necesitado. Dice, murió y fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Dice, y luego solo continúa y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Del rico no dice Jesús nada más, pero lo especifica luego cuando se va desarrollando la historia que él está narrando. Murió el pobre, murió el mendigo, murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cuál es el seno de Abraham? Parece ser que era un lugar de reposo, un lugar de paz, un lugar de infinita belleza. Porque aquí en lo que seguimos leyendo todo el contexto, vamos a darnos cuenta. Y escuche, y dice que también murió el rico, no dice nada más, pero luego nos aclara el Señor. Y dice que entonces el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mientras el pobre estaba en un lugar de paz, en el seno de Abraham, en un lugar precioso, el rico no estaba en el mismo lugar. Por la palabra del Señor Jesucristo, el rico está en un lugar de tormento. No es el infierno, no es el lago de fuego. Dice que es el Hades, es un lugar como de un pre-tormento. Es como una antesala para que al final lleguen al lago de fuego. Pero está atormentado, esa como antesala, ese pre-tormento. ¿Hay tormento allí? Sí, porque Él lo dice. Primero, reconocemos, la mente recuperamos de una manera increíble y maravillosa. Porque ¿cómo es que lo reconoce Abraham? Posiblemente Abraham había nacido muchísimos años antes. Lo reconoce también a Lázaro, lo reconoce también a Lázaro. Es decir, cuando nosotros vamos a morir, una vez muertos y resucitemos para vida eterna arriba o para condenación eterna, nos vamos a reconocer.
Lo dejó establecido el Señor, lo dice Jesús. Si Jesús no lo dijera, yo no lo creería. Si lo dice verdaderamente, si él no lo dijera, yo no lo, pero Él lo ha dicho, lo ha dejado establecido. Si me lo dice un hombre, un ser humano aquí en la tierra, yo no se lo creería. Porque el hombre es mentiroso, dice su palabra, pero Dios es veraz. Pero lo dijo Jesucristo. Y si no hubiese sido así, dijo Cristo, yo se los hubiera dicho. Lo dejó establecido. Hay un lugar de tormento. Hay almas que están en un pretormento esperando la condenación final. Hay otras almas que están en un lugar de paz, de belleza, de armonía, esperando la eternidad para vivir para siempre con el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el lugar que usted va a escoger, mi amigo? Porque lo dijo Jesús. Mire, qué potencial de mente, cómo la recuperamos la mente. Recuerde que todo se perdió en el huerto del Edén. El hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Teníamos una mente maravillosa. Yo pienso que no es la mente que tenemos. El pecado nos limitó, aún en nuestra mente, en nuestros razonamientos. Nos limitó, el pecado nos restó, nos quitó tantas cosas. Aquí, este rico que era en la tierra, que lo tenía todo, que hacía banquetes con esplendidez, que se vestía de púrpura, la púrpura estaba siempre en los palacios y está siempre con los reyes, pues él se vestía así, era un hombre muy rico, muy millonario. Aparentemente lo tuvo todo en la tierra, pero cuando ya muere ya no lo tiene todo, porque el único ser que sabe quiénes van al cielo y quiénes van al infierno es Dios. Al cielo no entra el hombre porque yo quiero, porque yo me hago esto o porque yo hago aquello. No, las puertas del cielo se abren solamente cuando el dueño del cielo las abre y el dueño es Dios. Y dice, escuche lo que dice. Dice, ten misericordia, Padre Abraham. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahí, como dice el Señor en su palabra, y en el Hades, el lugar de los muertos, ahí en el Hades hay llama, hay un tormento, Ahora este hombre que fue tan egoísta en la tierra, que amó sus deleites, amó su esplendidez y todos sus lujos, pero nunca se preocupó porque a la puerta suya había un mendigo, había un hombre necesitado. Nunca fue misericordioso para preocuparse por aquel que tenía tantas necesidades y él con tanto dinero hasta poder ayudarlo en su enfermedad, ayudarlo que tenga un pan, que tenga un lugar para que viva tranquilo. Nunca se preocupó. Ahora que está siendo atormentado, le dice, Padre Abraham, envíalo a Lázaro. Si él no tuvo misericordia de Lázaro, ahora ¿por qué quiere que tengan misericordia de él? Amigo, amiga querida, si usted tiene dinero, si usted tiene bienes materiales, aprenda a despojarse, sea misericordioso, sea misericordiosa y no lo haga para Navidad, porque ya mismo se viene la Navidad también pagana y mundana. Ya mismo se viene y hay mucha gente que tiene la religión tradicional y va a las cárceles, y va aquí, va allá a llevar la comidita, hacen el chocolate, hacen su olla de comida para repartir a los pobres una vez al año. No, mi amigo, haga el bien todos los días de su vida y entre más Dios lo bendice y más lo prospera, despójese más, dele más al que nada tiene, porque entienda que todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios. Dios es el que le da fuerza y sabiduría al hombre, al ser humano, para que haga riquezas en la tierra. Y dice su palabra en el libro de Eclesiastés que hay muchos a quienes Dios les da la facultad de trabajar, de tener, de poseer, pero no les da la capacidad de disfrutar de lo que tienen. Hay mucha gente que ha acumulado y luego se muere. No lo alcanzó a disfrutar. Pero hay otros, dice, que a quienes Dios les da ese poder, esa capacidad para que lo tengan, lo acumulen y luego lo disfruten. Pero tenemos que ser misericordiosos. Mire lo que pide este hombre rico. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él no tuvo misericordia del pobre. Y le dice, envíalo que moje la punta de mis labios, porque yo estoy atormentado aquí. El fuego allá atormenta. ¿Cuál es el lugar que usted ha escogido, mi amigo?
Si ustedes me dijese a mí en mi rostro, en mi cara, yo no voy a obedecer, no importa, no obedezca, pues yo sí obedeceré. Yo sí creo que el Hijo de Dios es el Señor de gloria. Yo sí creo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo sí creo que Jesucristo es el Cordero de Dios que me quita el pecado. Yo sí creo que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en Él no morirá para siempre, sino que vivirá eternamente. Yo sí lo creo y lo adoro y espero su venida. ¿Acaso, mi amigo, usted no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo entero? Miren, los Estados Unidos todavía no tienen presidente y no se sabe lo que va a pasar. Hay una incertidumbre tremenda. Yo lo único que sé es que el que pone las autoridades en la tierra es Dios. Y si tiene que ganar Donald Trump, aunque el hombre se pare de cabeza, ganará él. Y si es Biden, tendrá que ganar él. Pero Dios para todo tiene un propósito. Y en estos tiempos finales que estamos viviendo, el Señor sabrá a quién pone. Dios dice en su palabra en el libro de Romanos que el que resiste a la autoridad acarrea condenación, porque las autoridades y los que están en eminencia por Dios han sido establecidas. ¿Quién es el que le ha dado poder a los mandatarios, a los presidentes, para que lleguen allí a la cima y sean mandatarios, sean reyes, sean primeros ministros? ¿Quién le ha dado esa autoridad y ese poder al hombre? Es Dios. Pero así como Dios les dio esa autoridad, Dios también los llamará a cuentas. Ay, pero el presidente tal era tan corrupto. No se preocupe, el juez supremo está allá arriba y ante el trono de Dios nos pararemos todos. Ante el trono de Jesucristo estaremos todos de pie para dar cuenta de nuestras obras, buenas o malas. Eso no va a cambiar. No va a cambiar. Aquí está el rico en espera, pero está siendo atormentado, está en el lugar de tormento, en el Hades. Alzó los ojos, es decir, el alma es como nosotros aquí, sentimos, lloramos, sufrimos, es lo mismo el alma. Porque la gente a veces piensa, ya una vez muerto se acabó y se terminó. No se acaba, mi amigo. Y es por eso que mucha gente ha cogido, se ha dado un tiro, se ha envenenado, se ha cortado las venas, se ha lanzado de un abismo. Bueno, algo han hecho y se han quitado la vida, porque se me acaban los problemas. No se terminan los problemas, comienzan con mayor fuerza, porque Dios dice en su palabra que Él es el autor de la vida y que en su mano está la vida y la muerte. Solo Dios, que nos dio la vida, tiene el derecho a quitárnosla. Por eso dice que este hombre rico ahora está en un lugar de tormento y le dice: Padre Abraham, envíalo a Lázaro, ten misericordia de mí. Y la respuesta de Abraham es, mire lo que le dice Abraham a este hombre, escuche. Y dice: hijo, le dice Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro solo males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Ahora le dice Abraham: hijo, tú tuviste bienes en la tierra, tú pudiste ser misericordioso, tú pudiste ser un hombre compasivo, tú pudiste compartir las riquezas y los bienes en vez de hacer tanto banquete con esplendidez. Pudiste compartir con el que nada tenía y tu destino ya no sería ese, tu destino sería acá en el seno de Abraham, conmigo. Tú lo tuviste todo y este Lázaro solo tuvo males, tristeza, y tú pides ahora misericordia, pero tú no tuviste de él misericordia. ¿Ah? Qué enseñanza que nos da el maestro. Y escuche lo que continúa: mas este es consolado aquí. Puede ser que Lázaro no tuvo mayormente propiedades, cosas aquí en la tierra. Y es verdad que una llaga, tal vez pestilente, maligna, lo atormentaba, pero con qué humildad que él llevaba todo, con qué humildad se conformaba con lo que él podía tener. Fue un hombre sin avaricia, sin codicia. Y no es que esté mal que usted pueda tener una cosa, pueda tener otra. El problema está cuando usted tiene un bien, tiene una cuenta, tiene dinero y lo adora, lo pone en su corazón y a alguien le toca, o no quiere compartir con nadie y usted lo adora, ese dinero, esos bienes materiales. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando ya en su corazón no está Dios, sino está el Dios Mamón. Se conoce al amor al dinero, a los bienes como el Dios Mamón. Y Dios no quiere eso.
¿quién se lleva algo de la tierra? Lo que más nos llama el Señor es a ser misericordiosos. Y Abraham le dice, él tuvo solo males, él es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Es decir, tú recibiste el justo pago por lo tuyo y el otro ha recibido el justo pago por lo que él hizo. Él fue un hombre humilde, sencillo. Él nunca te hizo daño, nunca blasfemó de su enfermedad, nunca nada. Con humildad y con tranquilidad, él sobrellevó todos los males. Ahora él está siendo consolado. Por lo tanto, mi amigo, cualquier cosa triste, o si usted no tiene mayormente cosas materiales y lo humillan y tú no tienes nada, no se preocupe por eso. Dice el Eclesiastés, el rey Salomón, uno de los hombres más ricos que ha existido sobre la faz de la tierra, dice en la palabra de Dios, él escribe el libro de Proverbios y en el libro de Proverbios le dice a Dios, no me des riqueza, tampoco me des pobreza. No vaya a ser que en la riqueza yo blasfeme tu nombre y me pregunte, ¿y quién es mi Dios? Claro, en la riqueza me aleje de ti y comience a adorar lo que tú me des. Señor, no me des riqueza, le dice, tampoco me des pobreza. Claro, porque en la pobreza no vaya a ser que yo vaya delinque, robe y blasfemen también tu nombre a causa de mi maldad. Tan solo sosténme con el pan necesario. Este hombre que le dio placer a su carne, a todos sus deseos, dice, todo lo que vieron mis ojos y deseé, todo lo tuve. Este hombre llega a un momento que en una meditación le dice a Dios, no me des pobreza, no me des riqueza, sosténme con el pan necesario. Hay montones de personas que tienen tantas cosas, tanto dinero y son más infelices de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Usted mira, por ejemplo, Hollywood, donde hay tantas actrices y actores y usted puede decir son guapos, tienen hombres guapos, mujeres guapas, tienen mansiones, tienen esto y usted no se da cuenta la vida de ellos. Son tan infelices, están atrapados en la droga, están atrapados en el alcoholismo, andan con un hombre, con otro, divorcios tras divorcios tras divorcios, tanto de ellos como de ellas. Y no son muchos de Hollywood, se han terminado hasta matando. No me acuerdo si es Steven Spielberg, creo que se mató. Hay muchos que se cansan de vivir y de los lujos y de tantas cosas, pero sus corazones siguen vacíos. Aunque están llenos de esplendor, como este rico, de banquete, de esplendidez, en la profundidad de sus almas, de sus corazones, hay un vacío. Y ese vacío pareciera que lo dejó Dios para llenarlo solo su presencia. Solo el poder de Dios, la presencia de Dios puede llenar el vacío del ser humano. Y cuando el ser humano tiene a Dios, puede comer rico, puede comerse algo sencillo, siempre glorificará a Dios, agradecerá a Dios, amará a Dios y bendecirá ese pan. Hay gente millonaria que ni siquiera gracias le dicen a Dios. Y mire, y le dice, Él es consolado aquí. Además de todo esto, escuche lo que le dice Abraham. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Mire lo que le dijo Abraham. Además de todo lo que te he dicho, una gran cima. Usted que tiene las escrituras en su casa, católica, mormona, como la quiera llamar, es la misma, la Reina Valera. Usted se va a dar cuenta que la palabra cima está escrita aquí con S, no con cima, de montaña, de la cúspide de la montaña con C. No, está con S. Y con S dice cima, hendidura o cavidad, espacio hueco, grande y profundo en la tierra. ¿Escuchó? ¿Qué significa cima según nuestro diccionario? Hendidura, cavidad, espacio hueco, grande y profundo. ¿A dónde? En la tierra. Y por eso le dice Abraham, además de todo esto, una gran cima, un gran hueco, una hendidura, una profundidad nos separa a nosotros de aquí y a ti de allá. Y lo que continúa diciendo, escuche, dice, entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, ni de allá pueden venir acá, ni de acá pueden ir allá, porque una cima, un hueco, una hendidura profunda nos separa. Mi amigo, mi amiga, es para reflexionar. Es para reflexionar. Y le dice entonces,
aquel hombre que era rico: te ruego entonces, pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe lo que dice el rico que era? Dice: te envío entonces que lo envíes a Lázaro, allá, a mis hermanos que quedaron en la tierra, porque 5 hermanos más tengo allá y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Ya es tarde. Ya es tarde. Por eso es que no podemos celebrar a los muertos. Celebremos a los vivos. ¿Por qué vamos a celebrar a los muertos? Celebremos a los que viven. Y los que viven son los que están con Jesucristo para siempre. ¿Ah? ¿Escuchó? 5 hermanos tengo. Y ellos, dice, estos 5 hermanos, dice, para que le testifiquen y no vengan también ellos a este lugar. Y Abraham le dijo: mire, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Entonces, ¿sabe lo que le dice? No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Mire lo que le dice Abraham: a los profetas, la ley, el antiguo pacto lo tienen, a él tienen que oírlo, a Moisés, la ley de Moisés. Y Abraham lo tienen. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Sabe lo que le dice este hombre rico que fue? Le dice: no, padre Abraham, envíalo por favor, porque si alguno fuere de entre los muertos, se van a arrepentir. No, le dice Abraham, a Moisés lo tienen. No, tienen la ley. ¿A quién le dio Dios la ley? A Moisés. Lo tienen a Moisés. A él escúchenlo, obedezcan esa ley que Moisés le dio, porque Dios se la dio a Moisés. Y le dice: si uno va de entre los muertos, se van a arrepentir. Escuche la respuesta del Señor. Le dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de entre los muertos. Es decir, la dureza en el corazón del ser humano puede ser tan fuerte que aunque a uno venga, alguno venga de entre los muertos, no se van a arrepentir, dijo Abraham. Dios mío. Pero mire lo maravilloso de este pasaje. Aquí Jesús nos enseña que en el seno de Abraham está el Lázaro, el que era el pobre aquí en la tierra, era el mendigo. Pero cuando ya Jesús muere, ya no nos ofrece el seno de Abraham. Ahora mire, aquí lo que vino a darnos, a conquistar Jesús para nosotros y por nosotros, en el mismo libro de Lucas, cuando el Señor Jesucristo va a entregar ya su vida, su espíritu, está clavado en la cruz. Escuche lo que dijo. Y uno de los malhechores, estoy leyendo Lucas, el capítulo 23, el versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los malhechores, ¿por qué? Porque Jesús fue clavado con un malhechor a la izquierda y con el otro malhechor a la derecha. Uno de ellos que se ha arrepentido, porque el libro de Mateo dice: y los malhechores, los dos lo injuriaban también. Pero aquí en Lucas hay un momento donde uno de los malhechores se ha arrepentido, le da un giro a su vida y le dice, le responde al uno que sí lo seguía injuriando y le dice: sálvate a ti y sálvanos a nosotros. ¿Por qué tenía que salvarse Jesús a él si él no había cometido ningún pecado, ninguna maldad? Él no estaba colgando de esa cruz para salvarse a él. Él estaba pendiendo de esa cruz por salvarnos a nosotros. Por eso su oración aún por los pecadores, por aquellos que lo escupimos, lo golpeamos, lo clavamos y lo llevamos a la cruz: Padre, perdónalos, porque están tan ciegos, no saben lo que hacen. Por ceguera hemos cometido tantos pecados. Por ceguera me postré un día ante los ídolos, ante la idolatría. Por ceguera creí un día que Narcisa de Jesús, que tal santo, eran santos. Ninguno. El único santo, santo, santo se llama Jesús de Nazaret. Y ninguno de ellos, aunque hayan sido hombres y mujeres buenas, pueden interceder por mí ante el Dios Todopoderoso. ¿Por qué no pueden? Porque ellos no mueren por el pecador. El que muere por el pecador se llama Jesucristo. Por lo tanto, como Jesús de Nazaret, sin ser pecador, muere por los pecadores, tiene todo el poder y toda la autoridad para interceder por nosotros. Por eso dice: hay un solo Dios,
y un solo mediador, intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero viene el otro ladrón, el de la derecha, y le responde y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Escuchó? Mire lo que sale de la boca de este hombre que era malo, pero que ahí clavado, agonizando, se arrepiente. Y lo único que Dios espera de nosotros es que nos arrepintamos. Como decía el libro de los Hechos, Dios quiere pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. Por ignorancia hemos hecho actos abominables, hemos cometido pecados abominables, pero Dios quiere perdonarnos en la maravillosa persona de su Hijo Jesucristo. Alabanzas a su nombre. Por eso, miren este hombre que era malo, ahora le dice, ni aún temes tú a Dios, le dice al otro ladrón. Cuando le dice ni aún temes tú a Dios, está viendo a Jesucristo como Dios. Lo está viendo como Dios. Ni aún temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Sabe cuando él dice nosotros, tú y yo, al otro ladrón? Justamente estamos padeciendo, está declarando somos pecadores. Y nuestras maldades merecen este sacrificio, merecen este calvario, merecen esta cruz. Se está declarando pecador, lo que Dios demanda del hombre. Que aprendan a reconocer a Jesucristo como Dios. Lo segundo, que se arrepientan. Escuche, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este hombre ningún mal hizo. Está viendo la inocencia, la pureza, la santidad de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. ¿Cuántos hombres en la tierra hasta blasfeman? Si Cristo fue esto, si Él también pecó, ignorantes. Sucios, podridas y podridos, que no entienden lo que dicen. El Hijo de Dios es santo, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Y aún esa blasfemia que dices, amigo o persona que nos escuchas y no crees en Jesús, aún esa blasfemia, Dios quiere pasártela por alto y quiere perdonarte. Qué maravilloso es Dios. Por eso envía a su Hijo, no para que traiga una religión. El mundo tiene tantas religiones y está perdido. Jesucristo vino a dar vida porque la muerte se enseñoreaba del hombre a causa de su pecado y de su maldad. Por eso Él vino y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es todo en la vida del hombre. Pero luego mire lo que ocurre con este hombre. Escuche, este hombre viene y le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una súplica, un ruego. Cuando le dice cuando vengas en tu reino, lo ve a Jesús reinando, lo ve gobernando, lo ve todo lo que estamos a las puertas de que ocurra, porque Jesucristo viene y Él va a reinar. Son 1000 años que Él reinará en esta tierra hasta que Él deshaga estos cielos y esta tierra y haga nuevos cielos y nueva tierra. Jesús va a reinar. Él viene. Por segunda vez va a venir. Y yo lo espero. ¿No se da cuenta? Tenemos tanta corrupción en nuestro gobierno. Mire lo que hablábamos de Estados Unidos, una intranquilidad, una zozobra. Y las naciones están en angustia. Y Chile, y Colombia, y Perú. Hay tanta angustia en el ser humano, hay tanta desesperación. Buscamos a alguien que nos lidere, que nos guíe. Y el mundo está esperando, aunque sea un demonio. Yo no. Yo espero a Jesús de Nazaret. Yo espero al Hijo de Dios. Yo espero a Jesucristo, porque es el único que regirá a las naciones con la vara de su justicia, dice su palabra. Es el único justo. Pero escuche la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya Jesús no le dice a este ladrón que era, ya no le dice estarás en el seno de Abraham. Recuerde que cuando aquí todavía Jesús no ha muerto, pero ya está a las puertas de morir. Y cuando Él nos plantea lo de el rico y Lázaro, Jesús está vivo en la tierra. Aquí está a punto de morir, todavía está vivo. Y le dice Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, ya no le ofrece el seno de Abraham, le dice estarás conmigo
en el paraíso. Bendito sea nuestro Dios. Y en el paraíso, ¿sabe quién estaba? Adán y Eva. ¿Sabe qué ocurrió? En el paraíso, escuche lo que dice la palabra de Dios. Estaban allí en el paraíso donde estaba el árbol de la vida. Dice, y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, todo árbol bueno para comer en el huerto del Edén. También el árbol de la vida estaba en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está el paraíso. Pero mire lo que pasó en el mismo libro de Génesis, capítulo 3, cuando ya peca Adán, peca Eva y lo saca. Mire lo que pasó. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrasen la tierra, para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Quién? Adán. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabe qué está en el paraíso? El árbol de la vida. ¿Y sabe quién es el árbol de la vida? Jesús de Nazaret. ¿Sabe? Él está en el paraíso. ¿Y qué dice el Señor? Que lo echó fuera Adán y lo puso a la tierra, lo envió a la tierra para que la labre. Bendito Dios. Pero aquí, a este ladrón, a este hombre que había sido malo, por haberse arrepentido, por haber reconocido que Jesucristo es Dios, por haberse humillado a los pies de Jesús, la recompensa vino para él. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, a donde el Señor lo quiere llevar a usted, amigo. Usted que fielmente nos escucha, a los que están fuera de nuestra patria, a los extranjeros, allá en España, en Italia, tenemos personas que nos ven en Inglaterra, en Perú, en Chile, en Francia, nos decía el director de la radio. Hay muchas personas que se conectan. Amigo, el Señor te quiere llevar al paraíso. ¿Sabes que vino a conquistar todo lo que Adán perdió? Jesús lo reconquistó. ¿Y sabes qué conquistó mi Cristo? Nuestro eterno paraíso. Es allá donde Él no quiere que vayas donde estaba el rico, en ese lamento, en ese dolor. Él quiere que vayas al lugar de paz. Ya no le ofrece el seno de Abraham a este ladrón que era. El Señor Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor te quiere llevar a ti, me quiere llevar a mí al paraíso. Escucha lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo dice, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿Y dónde está el árbol de la vida? Aquel que Dios tuvo que resguardarlo, poner ángeles con espadas de fuego para que el hombre no se vuelva y vaya a labrar la tierra. Lo sacó del Edén, lo sacó del paraíso. Pero Jesucristo dice, al que venciere, al que vence las tentaciones de este mundo, las tentaciones de la carne, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Jesús le ofreció a aquel hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la misma promesa que te hace a ti, mi amigo, amiga querida, amigos aquí en Ecuador, esos grupos maravillosos, como decía el licenciado, son más de 50 grupos que se unen, que se conectan con nosotros. Dios tiene la bendición para ustedes, mis amigos, no la rechacemos. Abramos el corazón y entendamos que Jesucristo es el Señor. Entendamos que Él nos quiere llevar a la eternidad. Entendamos que Él ha conquistado con su sangre, con su entrega, con su sacrificio, el paraíso eterno, para que usted ya no vaya al Hades, ya no vaya a ese lugar de tormento, sino que vaya a la eternidad con el Hijo de Dios. Amigo, yo voy a orar por usted, amiga mía. Yo voy a orar y permítame y perdóneme que yo la llame mi amiga, mi amigo. Para mí son mis amigos, aquellos preciosos hombres y mujeres que se conectan.
Yo le agradezco a Dios por la vida de ustedes. Ustedes hacen este programa, mis amigos, mis amigas, ustedes. Si ustedes escuchan alabanzas al nombre de Dios, porque esta palabra estará tocando a las puertas de sus corazones. La fe viene por el oír. Y si ustedes están escuchando la palabra de Dios, salvación viene para ustedes. Yo oraré en el nombre de mi Cristo que vive para siempre. Permítanme orar. Maravilloso Dios, que tu misericordia no se aparte de nosotros. Que tu salvación pueda venir, Señor, a los miles y miles y miles de almas que nos escuchan a través de la radio, TV, online. Padre, pero no solo a nosotros que estamos escuchando y aquellos que fielmente nos sintonizan, nuestros amigos fieles, sino también a toda la raza humana, Señor. Hay millones de hombres y mujeres sobre la faz de la tierra que te necesitan. Millones de hombres y mujeres que están caídos, Padre, atrapados en el vicio, destruidos, Señor, personas que han quebrado económicamente, personas que han destruido sus hogares a causa de la maldad y del pecado. Perdónanos, Dios. Permíteme rogar tu favor y tu perdón para todas estas personas. Familias enteras que se han dividido a causa del odio, del dolor y del resentimiento. Dios bendito, solo tú tienes ese poder para sanar las profundas heridas de un alma, de un corazón. Ten misericordia. Tu palabra a mí me dice que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que levantas del muladar al menesteroso. El muladar es el lugar donde se echa la basura, el estiércol. De allá nos has levantado a nosotros y hoy nosotros rogamos delante de ti, Señor. Levanta a los que han caído, Señor. Hay hermanos en la fe que se han debilitado. Fortalece esas hermanas y hermanos que no claudiquen, que perseveren en el camino, porque como dijo Jesús de Nazaret, el que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Que no claudiquemos, Padre, que seamos perseverantes hasta el final, y nosotros no dejaremos de engrandecer tu nombre y de bendecirte en la hermosura de tu gloria. Y yo no dejaré de glorificar tu nombre y de exaltarte como el único Dios vivo y verdadero. Te alabo y te engrandezco porque eres Dios de verdad. Gracias por darnos el honor de predicar tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo toque las vidas. Que tu Espíritu Santo ayude a quebrantar los corazones. Que tu Espíritu Santo haga real a Jesús de Nazaret en los hogares, en las familias, en aquellas personas preciosas que nos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, y en ese nombre santo te tributo la gloria y la honra. Te doy el honor y la alabanza porque tuyo es el poder y el reino por toda la eternidad. Te agradezco porque solo soy un instrumento en tus manos. Te amo, mi amado Dios, y te bendigo desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios para siempre. Shalom, paz en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te agradecemos por siempre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la magnificencia por toda la eternidad. Gracias, amigos. Amigas mías, me siento tan emocionada de meditar en la palabra del Señor. Es una alegría tan grande porque, como dice David, la palabra del Señor es más dulce que la miel y la que destila del panal. No existe un libro más grande y maravilloso que la Biblia, que la santa palabra de Dios. Yo te invito a leerlo, a meditarlo, a reflexionar en su palabra. Mira, los tiempos que vivimos son difíciles y el Cordero de Dios está a las puertas para venir. Que Él pueda encontrar tu corazón agradable y arrebatarte en el día del arrebatamiento. Con todo mi corazón te bendigo, amigo, te bendigo, amiga, hombres, mujeres, familias que nos sintonizan a través de la radio. Yo los bendigo. Y si me escriben, ojalá les pueda responder. Que Dios me los guarde y me los proteja a todos ustedes allá en España. Que Dios me los bendiga. Personas que nos bendicen económicamente, no dejaré de bendecirlos. Shalom, paz en vuestros corazones.
y que el eterno Dios del universo me los colme de todas las bendiciones. En Cristo Jesús se lo pido. Les agradezco por habernos una vez más permitido entrar en vuestros hogares. Que Dios me los bendiga eternamente y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Oye, mira ese que vino ya. Qué cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.